El día comienza mejor cuando lo entiendes. Fran Huerta y Carlos Greich te acompañan para que inicies el día bien informado. Análisis, contexto y opinión en una hora. Esto es Hora Clave, en la 92.9 y radiolaclave.cl. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Hora Clave que hacemos como siempre a las 8 de la mañana. En este día algo más frío a la mañana. A esta hora tenemos una temperatura exacta de 7.2 grados y Fran Huerta sufre ya el frío matinal. Ay, sí, qué terrible, sufro. Más encima la gente empieza a sacar a sus perritos más tarde. Claro. Yo hago un análisis de la sociedad, digamos. Uh-huh. Y la gente que saca a sus perritos a esta hora es lenta. Están como relajados en la porque están en otro biorritmo. Claro, biorritmo claro. Como que tienen más ánimo para sacar a sus perritos aquí en la zona cuando hace calor, obvio. Entonces es muy diferente. Claro, pero bueno. Lo cierto es que salga abrigado, pero después en la tarde llega a 26 grados la máxima. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que estaba viendo el pronóstico para los próximos días. Y está peor. No, el tema es el siguiente. Las tardes del viernes, del próximo lunes, por ejemplo, van a ser con 30 grados, con sol. No. Pero el fin de semana, viernes y sábado, que uno quiere terraza a lo mejor, que uno quiere disfrutar de la tarde, va a estar nublado. Y 24, 23 grados. Sí. Entonces, bueno, quizá hay algunos que no quieren terraza y quieren Netflix and chill, como también dicen, puede ser. Estar ahí acostadito. También puede ser, y para eso sí, para eso sirve. Pero la verdad es que para los que todavía queremos un poquito de verano, que el sol esté mejor cuando estemos sin trabajar que cuando uno viene a trabajar, digamos. Sí. Bueno, después de la sección quejas de este programa, quejas meteorológicas, sí, no, se pasó. Oye, bueno, pero somos honestos. Sí, es cierto. Atención, no podemos estar tan felices todo el tiempo. Todos los días. Claro, nos volveríamos locos. Oye, atención a los que van desplazándose en la comuna de Recoleta. Hay un incendio grande allí en Santos Dumont, en la calle Santos Dumont, un incendio de un edificio bien antiguo. Con Recoleta, esquina con Recoleta allá, hay bomberos, está cortado el tránsito, así es que... Oye, grande el incendio. Sí, es todo un sector de un cité y locales comerciales que se está quemando. Son zonas también con elementos, con casas muy antiguas, entonces hemos visto últimamente hartos incendios ahí y bueno, a cuidarse nomás los vecinos de Recoleta. Vamos entonces a las 8:04 a las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. El séptimo juzgado de garantía de Santiago mantiene prisión preventiva para Manuel Monsalve luego de la revisión de cautelares. El informe presentado reveló que el ex subsecretario utilizó la cámara de su teléfono durante esa noche, además de meterse a Signal. Así se llama la aplicación, Signal, ¿cierto? Signal. Y poner música, algo que para la fiscalía da cuenta de que tuvo plena conciencia durante el transcurso de la noche en que ocurrieron los hechos. Claro, entre las 12:45 de la noche, dice, y la 1:18 de la mañana, él usó por lo menos 2 veces el teléfono, pero además usó la cámara. Ya, y eso significa que tenía conciencia. 1, y 2, que tuvo en algún momento, o a lo mejor aún mantiene, ese teléfono al menos, no sé, o algún registro, alguna nube, eventualmente tendrán que investigar, registros de esa noche, registros audiovisuales, digamos, fotos o videos. Oye, pero no es por aquí ser defensa de Monsalve, ni directamente nada con la investigación, pero ¿cuánta gente no ha utilizado el celular fuera de toda conciencia? No, está bien. También digo, no está bien, pero... Uno entiende que puede ocurrir eso. Sí. Pero aún así... estamos en presencia de una investigación de un delito y por lo tanto cualquier uso tiene otra connotación respecto de una relación consentida. Uh-huh, sí, obvio, pero es difícil observarlo desde esa perspectiva, aunque aquí, tal como tú dices, todos los detalles valen muchísimo. Por ejemplo, algo que ya hemos comentado, que la liberación de los escoltas, dice la Fiscalía, no fue algo premeditado, digamos, que fue algo que fue específicamente hecho para que él pudiese tener ciertas libertades en esa noche respecto de lo que ocurría con esta denunciante. Eso fue clave, todo lo que tiene que ver con el hotel donde él vivía, además, y como todo, lo mismo, los detalles al final son relevantes para la investigación. Además de todo esto, la jueza dijo ayer en esta jornada importante
para la Justicia Nacional que él no había colaborado con la investigación. Y eso hace que siga en prisión preventiva, de hecho. Sí. Porque en algún momento, ¿te acuerdas que lo comentábamos ayer? Decíamos, bueno, no está incluida la declaración de enero de Manuel Monsalve. Ajá. Y eso podría generar quizás la posibilidad de que saliera en libertad o con arresto domiciliario, que era la petición de la Fiscalía. No ocurrió eso. Por lo tanto, uno entiende que, más allá de la declaración que dio, hay una tendencia por parte de Manuel Monsalve, dice la Fiscalía, a no colaborar o a, no sé si entorpecer, pero por lo menos no entregarlos todos los antecedentes que necesita la Fiscalía, dice, para poder establecer ciertos márgenes de una investigación como tal. Como su celular y otros elementos. No ha colaborado con eso. Vamos a abordarlo en breve. Bueno, también Katy Barriga, que se mantuvo en prisión preventiva también, el otro caso que nos mantuvo atentos durante el día de ayer. Clave 2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la guerra comercial al mundo al imponer un arancel universal de 10% y más alto en el caso de sus principales socios como la Unión Europea, China, Japón, Vietnam, Taiwán, India, Corea del Sur, Tailandia, Suiza e Indonesia. Y Chile también, con un 10%. Chile está incluido en este grupo de países que Donald Trump dice no son tan enemigos, digamos, son más amigos, pero igual le planta el 10%, que es universal para prácticamente todos los países del mundo. Esto es inédito, es una guerra comercial a nivel global la que lanza Donald Trump, con el afán de proteger, de potenciar su industria local, pero retrocede a tal punto que llega a políticas que vienen desde el principio del siglo XX, digamos, entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurre la Gran Depresión en Estados Unidos. Allí se generan algunas guerras arancelarias por parte de Estados Unidos que lo único que hicieron fue profundizar la crisis económica a nivel mundial. Esto mismo es lo que está haciendo hoy día Donald Trump. Las mismas leyes proteccionistas del año 1930 las va a aplicar ahora. En una guerra arancelaria, como tú mencionas, Carlos, que cada uno de estos países que mencionábamos tiene un porcentaje diferente, así que vamos a también abordarlo en profundidad. Clave 3. La Dirección del Trabajo se pronunció ante el debate sobre si el Viernes Santo debiera ser irrenunciable o no, luego de que tiendas del retail anunciaran su voluntad de abrir sus tiendas el 18 de abril. El estamento señaló que el Viernes Santo se expresa como un descanso para quienes no hayan trabajado antes en esa fecha, un derecho adquirido para los trabajadores. Eso dice la Dirección del Trabajo, de una u otra forma entregando una directriz respecto de lo que debería ocurrir en ese Viernes Santo. Vamos a estar hablando de ese tema, vamos a tener un debate bien interesante aquí con quienes están proponiendo, impulsando esta idea, y aquellas personas que en el Congreso al menos no están muy de acuerdo, porque indican que en rigor hay daños que se pueden generar para la economía nacional producto de un nuevo feriado irrenunciable. Hay pocos feriados irrenunciables, son poquitos en el año. Son 5, si claro, no me equivoco, sí. Pero tienen que ver con fechas. La ministra Jara decía con fechas muy específicas. Ninguna de ellas prácticamente es feriado religioso, que es hoy día algo que también se discute. Y eso de que sea religioso no es menor. Le preguntaban el otro día en este programa bien incendiario de debate, aquel que le va bien, sí. Que claro, sí, tal cual. No quería pasar la publicidad. No importa, sin filtro, sí. Le preguntaban usted no lo vea, al presidente de la CUT, si no me equivoco, el presidente, su cargo, Eric. Mira, ya tampoco lo veo, que no recuerdo nada de los términos ahí específicos, y le decían, bueno, usted como comunista, como una persona que uno comprende, y ahí tenían los datos de que no es religioso, ¿por qué le importa tanto el Viernes Santo? Entonces se mezclaba esto de que hay gente que está interesada, pero va más allá, y es esta explicación de decir, bueno, es un derecho adquirido más allá de que quieras venerarlo o no. Sí, yo me quedé pensando en que me estabas mirando para que yo te diera el nombre, que se te había olvidado, pero yo te dije desde el primer día que nos conocemos que yo para los nombres soy pésimo. Ah, verdad, está bien, no importa, era un detalle a la causa. Traté de apoyarte y no lo logré. Pero era un militante comunista. Bueno, exactamente. Ya, lo cierto es que vamos a estar hablando también de este debate. Y usted también puede opinar en nuestras redes sociales. ¿Debería o no darse feriado irrenunciable, por ejemplo, el Viernes Santo? Los estamos leyendo. Y la última clave, la clave 4, Universidad de Chile sorprende en su debut en Copa Libertadores al ganarle por 1-0 a Botafogo, el actual campeón de Copa Libertadores. El triunfo llegó al minuto 59 con un gol de Lucas Di Giorgio. ¿Estamos seguros que vino Botafogo a jugar anoche? Oh, mira aquí cómo celebra.
la hinchada de la U. Sí, tenemos atrás ahí a Jesús, Estela, todos los hinchas azules celebrando. La verdad es que, bueno, primero que todo, igual hay que entender que Universidad de Chile hace 7 años no jugaba un torneo internacional. Por lo tanto, y entre medio de esos 7 años, pasaron varios años en los que estuvo peleando el descenso, lo pasaron mal los hinchas de la U, y lo sabrá muy bien Jesús, también Estela, lo mucho que sufrieron. Mira, por todos lo tanto, estos años con Ali Caído, con estas caritas, yo ahora estoy feliz de ver a mis compañeros felices. La noche de ayer va a ser inolvidable, porque claro, se van a acordar por mucho tiempo del gol de Di Llorio, de que le ganaron a Botafogo, que no es, a ver, es un equipo brasileño, viene un poquito, en el momento actual de Botafogo no es el mejor, pero es el campeón vigente de la Copa Libertadores. Claro. Y ya es un triunfo de un equipo chileno contra un equipo brasileño, que es algo que se está dando cada vez menos por la hegemonía del fútbol brasileño, por los presupuestos que manejan los equipos brasileños, que son infinitamente superiores al chileno, y por lo tanto ya es todo un mérito que ayer en un estadio nacional que se veía hermoso, con prácticamente lleno, 40.000 personas, la U le hubiese ganado a Botafogo. Además, sumado esto al empate que sacó Colo-Colo en Colombia, hace que haya sido una semana muy buena para los equipos chilenos a nivel internacional. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Siguiendo con los grandes desafíos deportivos de los grandes equipos chilenos, la Católica juega hoy día. Está bien, hay que ser justos ahí, mencionar a todos los que más podamos de equipos nacionales. Oye, saludamos también a la gente que está conectada en nuestro canal de YouTube, Radio La Clave, así de simple, nos buscas. Muy atentos estaba ayer. Pablo Suárez dice, ayer Sammy Reyes estuvo presente en el Estadio Nacional tras el triunfo de la Universidad. ¿Es de la U? No sabía que era de la U, Sammy Reyes. O quizá lo invitaron, no sé. ¿Sí? Es de la U. Es de la U, dice. Mira. Está y Emilia Díez también es de la U, Emilia Díez, o se hizo de la U. Chile. Dijo, gol de la U de Chile, dijo. Claro, Universidad de Chile. Oye, toda la gente que ya nos escribe. Hoy, especial saludo a un auditor también nuestro que ayer cumplió 50 años, Pedro Pascal. ¿En serio? Ah, de veras. Me escucha, sí. Chileno también, ahí gritando Chile. Comiendo palta seguramente, abocado. Palta, sí, que el indignado. ¿Viste el video que es viral? Que le pregunta a Jimmy Kimmel y le dice, oye, ¿cuántos primos tenés tú? Como que le llama la atención de cuánta gente, como que somos súper familiares los chilenos. Le dice, no, tengo como 30 y tantos. Sí. A ver, ya menciónamelos, ¿podríais nombrarlos todos? Y dice, el Juanito, la Maidala, el no sé qué, y empieza a decir todo en chileno. Como la familia esa de los Simpsons, que el gallo tiene como 28 hijos, digamos. Pero no en gringo, no es como John, Charles, no es como el Carlos, el Juan. Claro. Buenísimo, Pedro Pascal ayer tuvo cumpleaños. Bueno, síganos escribiendo permanentemente, nos estamos revisando. Hora Clave. Noticias, análisis y contexto en una hora. Ahora sí, ¿cómo no entrar de lleno a todo lo que ocurrió ayer con Donald Trump? Sí. Eran los turururu. Sí, la verdad es que sabíamos. Esto fue una puesta en escena. Partamos de la base que esto es una puesta en escena de Donald Trump. Sí. En los jardines de la Casa Blanca, con las banderas estadounidenses gigantes de fondo. Allí Donald Trump lanza esta guerra de aranceles a nivel mundial. En el Jardín de las Rosas. En el Jardín de las Rosas, claro. Específicamente. Pelo al viento, porque estaba nublado, había viento ayer. Está cada vez más, no sé si rubio o el pelo blanco. Mira, aquí hay una foto de él. Felipe Abello lo describía muy bien, pero... ¿No lo puedes decir hasta ahora? Claro. Felipe Abello, sí. Saludos. Aquí hace alusión. Bueno, el asunto es este. Mire, les voy a contar algo. En el año 1929 se registra la Gran Depresión, ¿cierto?, de Estados Unidos, la crisis económica en ese país. Después de eso, para que Estados Unidos surja económicamente, vienen dos congresistas y fundan una ley que se llama Ley de Aranceles Smoot-Hawley, que era el apellido de estos dos congresistas. Y esta ley protegía con impuestos a la importación de productos de agricultura, industriales, para proteger a los granjeros. Fue tal el efecto de esta ley en Estados Unidos que profundizó aún más los efectos de la crisis económica, y en Estados Unidos la Gran Depresión en realidad no se refiere necesariamente al 29, sino también al 30 después de esta ley. Esa misma ley hoy día es aplicada por Donald Trump, para que ustedes hagan una idea del retroceso de casi un siglo que genera hoy día el presidente de Estados Unidos. Además, echando por la borda todas las grandes regulaciones que ha habido, y desregulaciones en realidad, las libertades de comercio, todo el intercambio que ha habido durante todo este siglo, y que el propio Estados Unidos después impulsó. Uh-huh. Si Estados Unidos es creador, o no creador, pero por lo menos un gran difusor
a nivel mundial de todo este intercambio comercial. Sí. Ese sistema que Estados Unidos prácticamente fundó, hoy día Donald Trump dice, no, en realidad lo vamos a echar por tierra. Sí. Eso solo para decir que ayer Donald Trump lo que hizo fue toda una puesta en escena con datos eventualmente falsos también. Y no es menor lo que tú dices, Carlos, porque además, bueno, yo lo dije en buen chileno, le dieron los tururú, uno dice, ¿qué pasa con Donald Trump? Amaneció con el pie izquierdo y al final puede cambiar el mundo entero, pero es un retroceso tal cual y no es algo que se le vino a la mente de la noche a la mañana. Tiene que ver con los anuncios que él mismo entregaba en sus promesas de campaña, que entregaba desde el día 1 que asumió este mandato. Y bueno, cada uno de estos aranceles es diferente. Uno en estos minutos agradece ser chileno, porque a pesar de todo y de que igual estamos involucrados en esta nueva etapa, no aparecemos en este gran afiche. Aparece un poco más abajo. Ya, pero en los primeros no estamos, claro, porque los más notorios. Los pobres habitantes de Camboya van a sufrir más de un 40 y tanto por ciento, no recuerdo bien ahora, no estoy tratando de ver, aquí está. No, perdón, un 49%, ahí está, 49% de arancel. O sea, cualquier cosa que ellos quieren enviar a Estados Unidos va a ser casi la mitad del precio original, al doble, digamos. Tailandia, 36% dentro de los primeros nombres que aparecen en esta lista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Donald Trump, en esta tablita que muestran, que hoy día da la vuelta al mundo, esta fotografía, dice, bueno, ellos nos imponen aranceles de este porcentaje. Por ejemplo, dice China a nosotros nos imponen aranceles del 67%. Si nosotros queremos exportar algo a China, ellos nos imponen una tarifa, un impuesto del 67%. ¿De dónde 90%. ¿De dónde saca esa cifra Donald Trump? Bueno, lo van a estar analizando seguramente también en clave Morse mucho más en profundidad y con mirada más experta, pero lo cierto es que Donald Trump ayer no entregó ningún fundamento para muchas de estas cifras. De hecho, el 10% de Chile, él dice, nosotros le vamos a imponer un 10% a Chile, porque ellos también nos imponen un 10%. Cuando nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que en muchos bienes implica un 0%. Sí, y es por eso que afortunadamente tenemos un programa de economía después de nosotros, porque ahí Daniel Fajardo tiene una gran labor para explicar los detalles de esto, en donde, bueno, él como periodista económico va a hacer todo lo posible, pero los expertos ayer se tomaban la cabeza mucho y era el análisis que existía en todos los medios de decir, no entendemos bien todos los detalles de esto, de dónde saca estas cifras Trump, como tú dices, y esto va a seguir viéndose en los próximos días. A ver, escuchemos al presidente de Estados Unidos. Nuestro país y sus contribuyentes han sido abusados por más de 50 años, pero no va a seguir ocurriendo, no va a pasar. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica ordenando aranceles recíprocos a países en todo el mundo. Recíprocos quieren decir ellos nos lo hacen y nosotros se lo hacemos. Muy simple, no puede ser más simple que eso. Bueno, ya están reaccionando los mercados, están a la baja, por ejemplo, los mercados europeos. En Asia están también los mercados a la baja, lo que implica, obviamente, una reacción inmediata de retrotraer la economía. Esto puede generar incluso una recesión en Estados Unidos si es que uno se pone a pensar en algún efecto un poco más a largo plazo, porque el consumo de los estadounidenses también se va a ver afectado, si le van a subir los precios de las cosas. Sí. Por más que él quiera proteger a su industria, que los autos en Estados Unidos sean los que efectivamente crezcan la producción, va a haber muchísimo de bienes importados que Estados Unidos seguía dependiendo de eso y que va a aumentar el precio de manera exponencial. Sí, hay algo que no entiendo dentro de esta lista, cómo se presenta por parte de el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué aparece en ese orden? Hay un orden, no es por abecedario, aparece China, la Unión Europea y Vietnam, los tres primeros, entonces no es por abecedario. Claro. Y como tú decías, Chile aparece más abajo y tampoco es por las cifras, entre tantas cifras yo me mareo, pero sí, es cierto. ¿Por qué se habrá decidido esos países de los primeros? O sea, yo creo que lo de China es específicamente un mensaje. Total, ¿no? China en el número 1, ese sí que no es casualidad. Esta es una maniobra política, hay que decirlo. Definitivamente es una maniobra política. Más allá que haya presentado antecedentes supuestamente técnicos, en realidad nunca dice, miren, China nos cobra un 67% debido a que... No, él no tiene ningún argumento que haya entregado ayer. Y uno entiende que esto puede ser parte de un discurso político, pero después, por último, da el detalle. Y tampoco lo dan. Hasta el día de hoy todavía no se sabe de dónde saca esas cifras Donald Trump. Sí, y en ese sentido, bueno, China también respondió, dijo que iban a
ya prometieron y que iban a entregar represalias a Donald Trump y a todos los Estados Unidos por estos aranceles. A ver, revisemos más declaraciones también de esta mañana, análisis que hacen los expertos, porque obviamente también en nuestro país podría eventualmente generar algún efecto, especialmente, por ejemplo, en el salmón. Sí. Exportamos mucho salmón a Estados Unidos. Sí, es verdad. De todas maneras, escuchaba ahí otros expertos, colegas periodistas también analizando todo esto, que decían, sí, hay un impuesto, por ejemplo, al salmón, el impuesto al vino chileno. También. Pero si lo comparas con el impuesto que va a ser para el vino italiano, francés, es mucho menos. O sea, claro, a Chile le afecta menos. Claro, es cierto. Esa comparación inevitable, y ahí dentro de todo somos beneficiados. Claro, en el caso de que uno empieza a mirar la producción desde el punto de vista del consumidor final, que es el estadounidense al que le llega ese vino. Y ahí podría preferirnos a nosotros, ¿no? Pero respecto de la propia producción local, sí, ya tener que cobrar un poco más hace que sea más complejo desde el inicio la cadena de producción. Bueno, Víctor Fenner, socio adjunto de impuestos de EI, una consultora muy importante, dice lo siguiente. En el caso de Chile, se le asigna un arancel del 10% de circunstancias que Chile no impone aranceles del 10%, sino que por el Tratado de Libre Comercio o son inexistentes o son porcentajes casi inmateriales que se le imponen a los productos norteamericanos. Entonces, claramente ahí se están considerando otro tipo de barreras que habría que ver cuáles son. Quizás se están refiriendo a la reforma de pensiones, donde los dueños extranjeros de la AFP denunciaron que se le estaba expropiando de alguna manera la cartera por la licitación que habrá de estas, y también por los temas de propiedad intelectual, que Estados Unidos siempre ha denunciado. Chile está muy al debe. Bien, lo cierto es que, para ir cerrando, nos queda poco tiempo, pero México ya anunció que hoy va a dictaminar de qué manera va a responder. España también, estoy claro, leyendo las reacciones. Sánchez anunció que movilizará 14.100 millones de euros contra estos aranceles. Habrá que ver entonces qué es lo que ocurre de aquí en más, especialmente el día después siempre es muy complejo, sí, por todas las reacciones a esta guerra comercial declarada a nivel mundial por Donald Trump. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Y estamos con Amati, que es un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, con diferentes variedades como arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Cuando hace falta contexto, llamamos a los que saben. Un especialista nos ayuda a entender la noticia del día. Esto es El Experto Clave. La reforma de pensiones sigue siendo un tema relevante porque viene la época de la implementación, pero también de la información, de saber cómo va a operar. Estamos ya en contacto con David Bravo, director del Centro UC de Estudios Longitudinales. David, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, David. Hola, muy buenos días. En el marco de este seminario, el sistema de pensiones después de la reforma, que ya también tenemos algunos análisis al respecto. Esto ocurrió el jueves pasado y queremos conversar todos los detalles sobre ello. Sí, para empezar también en parte, sabemos que esto es una reforma que se va a implementar de manera gradual, especialmente con las personas mayores de 82 años, en el caso, por ejemplo, de la PGU, esto se empieza a pagar en septiembre, pero en el caso de los menores de 82 años, de las personas que están esperando también entre los 65, en el caso de los hombres 60 también, en el caso de las mujeres y ahí en más, ¿qué pueden esperar de esta reforma de pensiones en el mediano plazo? Bueno, en el corto plazo, efectivamente, está el aumento de la PGU para las personas de 82 años y más. Un año después, o sea, en septiembre del 2026, se incorpora el grupo 75 y más, y el año subsiguiente ya va a ser general 65 y más, ¿cierto? Pero desde enero de 2026, los pensionados actuales y también los nuevos pensionados que se vayan pensionando a los 65 años van a tener derecho a dos de los beneficios que considera la ley. Y ahí estamos hablando de la bonificación por años cotizados, que requiere un mínimo para tener derecho a un mínimo de 10 años en el caso de las mujeres y un mínimo de 20 años de cotizaciones para el caso de los hombres. Y eso es algo que se empieza ya a materializar
2026, es bastante cerca, ¿cierto? Es enero del 2026. Esto va a significar un aumento en las pensiones de las personas, especialmente de los actuales pensionados, de que va a ser del orden de, bueno, va a depender de los años cotizados, ¿cierto? Pero el monto máximo es algo así como 2 UF y media, lo cual podría ser, para la persona que tenga más cotizaciones, va a ser un aumento de 100.000 pesos, y el resto va a ser de 0,1 UF por año, ¿cierto? Si tienes 10 años va a ser 1 UF, etcétera. Claro. Eso empieza a partir de enero. Lo otro que también parte bien cerca, en 2026, es el bono que compensa la diferencia en expectativas de vida que tienen hombres y mujeres, y que básicamente va a mujeres. Esto de alguna manera iguala lo que son las tablas de mortalidad entre hombres y mujeres, que son diferentes porque efectivamente las mujeres viven más, técnicamente viven más, y esa compensación también se empieza a pagar en el año 2026. Y ahí de lo que estamos hablando, la ley por lo menos dice que se van a hacer las estimaciones, la Superintendencia de Pensiones va a sacar una reglamentación, pero el mínimo, este es un ajuste que va a ser en la pensión mensual de las personas, que como mínimo va a ser del orden de 10.000 pesos, y podría ser más o menos hasta 60.000 pesos. Ese es como el rango, el que se va a determinar. Así que ahí tenemos dos elementos que son de corto plazo, que van a incidir en las pensiones de las personas. Estamos junto a David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, y en el marco de este seminario hay una carta al director hacia la tercera por parte del economista Matías Acevedo, que en este análisis del encuentro dice que este minuto respecto a lo que vivimos mostró la mejor cara de nuestra política, esa que a pesar de su fragmentación nos demuestra que cuando un grupo de líderes políticos se une en torno a un objetivo común, son capaces de ponerse de acuerdo. Más allá de estos análisis económicos, también obviamente esto se vincula a la política. ¿Cuáles fueron también estos resultados respecto al seminario y las conclusiones que ustedes pudieron observar entre tantas voces, ahí incluido el ministro Marcel, de cómo se vive este escenario económico y político? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que señala Matías Acevedo, que fue director de presupuesto en un gobierno anterior. Creo que todo este periodo largo de discusión sin resultados en la reforma de pensiones por más de 10 años, ¿cierto?, que tuvimos, terminó con un acuerdo que tiene, por un lado, bases técnicas sólidas. Se basó en una mesa técnica, y eso es algo muy rescatable, como las buenas cosas que se han hecho en Chile hacia atrás. Han tenido buenos fundamentos técnicos, y por otro lado un acuerdo político, legítimamente, donde ahí se generó un espacio en el Senado que no había habido antes en la Cámara de Diputados. Y se generó esto que vemos, ¿cierto? Hay una ventana de oportunidad muy, muy pequeñita, porque, bueno, ya sabemos cómo es el año electoral, ¿cierto? Ya lo estamos viviendo ahora. Habría sido imposible estar en marzo probablemente acordando una reforma de pensiones, imposible, ¿no? Sí, y esa ventana de oportunidad que se tuvo, se aprovechó. Y eso creo que es algo notable dentro de los muchos desacuerdos que hemos tenido en el país en los últimos 10 años. Sí, es cierto. Estamos con David Bravo, director del Centro UC de Estudios Longitudinales. También hay un punto respecto de esta reforma que tiene que ver con el seguro de lagunas previsionales. Allí hay muchas personas que efectivamente cotizan, luego se quedan sin trabajo por varios años o lo hacen de manera independiente, pero para quienes están interesados también en saber cómo opera, cómo se va a pagar de una otra forma este seguro de lagunas previsionales, ¿cómo es que opera en la reforma? Bueno, esto parte ahora. En realidad, tal vez lo primero que comienza, que a partir de mayo, una vez que las personas empiezan, cuando tengan un beneficio del seguro de cesantía, ¿cierto? Con los requisitos que tradicionalmente tiene el seguro de cesantía,
cuando eso empieza a ocurrir, ya no solamente la persona que lo recibe va a tener el subsidio, los montos establecidos y por el periodo establecido, sino que al mismo tiempo el mismo seguro va a estar haciendo un aporte a la cuenta de capitalización individual de las personas. Entonces, en ese sentido, claro, esos periodos de desocupación son periodos en que las personas no cotizan, y acá a través del seguro de cesantía, que ha sido una de las cosas más importantes que se han hecho en Chile, ¿cierto? Ya vimos cómo, por ejemplo, en la pandemia el seguro de cesantía jugó un rol muy importante, prácticamente como que amortiguó la caída de empleo que hubo. Bueno, acá se le está dando un papel también. Esta es una idea que viene hace bastante tiempo y que lamentablemente, como no había habido acuerdo en la reforma, las buenas cosas que había en las distintas propuestas no habían podido salir, ahora salieron. Buena noticia, ¿cierto? Hay que pensar que las personas, si queremos tener una mejor pensión, el ideal es no tener lagunas. Por supuesto, desempleo es una de ellas, pero también hay muchas lagunas que son cuando las personas trabajan informalmente, por ejemplo, ¿cierto? Ahí cuando uno trabaja informalmente está dañándose también a sí mismo en el futuro, porque estás ahorrando menos para pensiones. Entonces ahí eso, digamos, tenemos que trabajar todos para que haya más formalidad. No viene eso, digamos, en la reforma propiamente tal, y también en los periodos en que las personas no cotizan, y también se generaron algunos mecanismos que pueden ser voluntarios. Pues, por ejemplo, las personas van a poder aportar al fondo de pensiones de otras, ¿cierto? Si es que yo quiero aportar a esa otra persona, todo ese tipo de cosas ahora empiezan a ser factibles. Era necesario hacerlo. Hay algunas buenas noticias en esa medida. Y eso es lo importante. Le agradecemos al director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica por este contacto y por ser nuestro experto clave hoy, David Bravo. Muchas gracias, David. Encantado, muchas gracias a usted. Buen día. 8:33, hacemos una pausa en Hora Clave, regresamos enseguida.